Hola amigos, bienvenidos al taller de Jabo. Hoy tenemos un tema, como todos los del taller, interesantísimo. Vamos a hablar del secuestro emocional. ¿Qué realmente es el autosecuestro emocional? Yo sé que el término suena un poco extraño, pero ya que lo desarrollemos te vas a dar cuenta que es un auténtico autosecuestro. ¿Qué es un autosecuestro emocional? Me parece que es muy probable que a todos nos haya sucedido es quedarse atrapado en tus propias emociones negativas, en un callejón sin salida, en un estado de ansiedad, en un estado de ira, en un estado de vergüenza, en un estado de envidia, en un estado de miedo generalmente, que sería la emoción que en realidad está detrás de todo esto. Desde el punto de vista estrictamente psicológico, la causa de estos autosecuestros emocionales son pues, los pensamientos negativos, los bajos niveles de autoestima, el miedo al cambio, la incapacidad para abrazar o aceptar la incertidumbre, evidentemente un manejo limitado del control de las emociones. Y bueno, esto después de una serie de secuestros emocionales en diferentes momentos, pues va a redundar en fatiga, en depresión, en tristeza, en un miedo crónico, en un estrés crónico, en pensamiento catastrófico, que es algo muy evidente en estas cosas, en una incapacidad para concentrarse, en problemas para relacionarse con los demás, apatía para fijar metas. También desde el punto de vista psicológico, el manejo tiene un esquema relativamente sencillo, que es identificar los pensamientos negativos, desarrollar la autoestima, manejar las emociones, buscar apoyo, que es esencial. Hasta ahí el aspecto psicológico. Claro, es infinitamente más profundo. Por supuesto que es infinitamente más profundo. Esto es apenas una pincelada de esto. Ahora bien, el taller de Jabo se concentra mucho en explicar la neurobiología que hay detrás de esto. Es decir, que desde el punto de vista de las neurociencias, el secuestro emocional es totalmente fascinante. Tiene una intrincadísima y detallada explicación, la cual nos vamos a encargar de hacerla muy sencilla. Lo vamos a explicar de la siguiente forma. Hay básicamente cuatro estructuras cerebrales, cuatro áreas del cerebro que participan en el autosecuestro emocional. La amígdala, el hipotálamo, el hipocampo y la corteza prefrontal. Estas cuatro partes están involucradas en todo el proceso y evidentemente funcionan de modo totalmente dinámico y hasta holográfico. Sin embargo, para fines de su entendimiento, lo vamos a dividir en partes. La amígdala es una pequeña estructura dentro del cerebro, en una parte muy primitiva del cerebro, que es el área límbica, en forma de almendra, es pequeño, y normalmente procesa, como parte de sus funciones naturales, el miedo, la ira y la ansiedad. Lo esencial de la amígdala es que es un auténtico radar, es un sensor que está ahí para buscar amenazas, para buscar peligros y para buscar todo lo que atente contra la supervivencia tuya como organismo. Recuerden que hemos estado comentando en videos anteriores que al cerebro solo le interesa una cosa. Bueno, dos cosas, pero una básicamente. Y es la supervivencia del organismo. Y además, que es la segunda, con el menor gasto energético posible, por si fuera poco. Es parte de su programación más básica, más primitiva.
Por un instante, hagamos un ejercicio de imaginación. Hagamos un viaje en el tiempo. Pensemos en hace 200,000 años atrás. O 100,000, no hace mucho la diferencia. Piensen un poco, ¿de dónde venimos los humanos? Venimos de un muy, muy largo y muy doloroso proceso evolutivo. El cerebro humano, tal y como es hoy en día, ha costado millones de años para alcanzar el estatus que tiene, este maravilloso momento que estamos viviendo. Los maestros, los expertos de esto, dicen que ha evolucionado en alrededor de 600 millones de años. 600 millones de años. La verdad es que se dice fácil, se dice cortito. Todos los organismos que transitaron por esa evolución a lo largo de 600 millones de años han tenido sus respectivos radares en la amígdala que detectan amenazas a su supervivencia como organismos. Y el cerebro humano pues no es la excepción. Es fácil entender en este momento que en realidad esa amígdala está sobrada de funciones, porque comparando la vida que tenemos actualmente con la vida que tenían los homínidos, que todavía no eran como tal sapiens, como en este momento, esos homínidos tenían una vida totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Y las amenazas que tenían eran amenazas reales a su supervivencia. Y evidentemente la amígdala estaba siempre muy al pendiente porque no había otra opción. Por lo tanto, el cerebro tiene esta tendencia a que hay estímulos positivos, estímulos neutros, estímulos negativos. Y el estímulo negativo es al que más fácil le ponemos atención. El cerebro humano es en el que más fácil se fija, porque es el que está involucrado directamente con una amenaza, aun y cuando no fuera una amenaza. Por lo tanto, en aquellos tiempos las amenazas se contaban por miles. Ya fuera por una agresión directa, por un problema climático, por una enfermedad, por un agresor de un clan diferente, por un depredador natural, por un tigre, por una serpiente, por un león, cualquiera de estas, en estas circunstancias, finalmente representaba una profunda amenaza. Por lo tanto, estas amenazas, esta tendencia del cerebro humano actual, es una reminiscencia, es un resabio de ese pasado, de ese remoto pasado. Y ante el estímulo negativo, ante una vivencia negativa, ante una experiencia negativa, nuestro cerebro humano lo que hace primero es que lo busca. Ese radar lo detecta. Ahí es a donde la amígdala se convierte en ese poderosísimo detector. Segundo, lo sobreenfoca. O sea, le pone toda su atención. Todo deja de hacerse y solamente eso interesa. Tercero, sobrereacciona. Claro, es una amenaza. Hay que poner todo sobre la mesa para defendernos. Cuarto, lo registra y además aprende rápidamente, elabora un archivo de inmediato. Y quinto, se sensibiliza. Es decir, está totalmente pendiente de lo que fue esa experiencia para experiencias futuras. De ahí sigue el siguiente proceso. Se convierte en una experiencia negativa amenazante que traspolada a nuestra vida actual, donde no seremos comidos por un tigre, o al menos no en la mayoría de los casos, o no la mayoría de las personas, ni mordidos por una serpiente venenosa, ni asesinados para arrebatarte lo que es tuyo o lo que tienes. Vamos a suponer que se trata de una llamada de atención de tu jefe para no meternos en otro tipo de situaciones que bien podría ser un conflicto de tránsito, una discusión con tu pareja,
cualquier clase de problemas, una enfermedad, aún incluso cuando no sea grave. El cerebro para ese momento, en el instante que va a empezar a suceder eso, que se está desencadenando esto, ya estableció conexiones neuronales basadas en esta gran capacidad que es la neuroplasticidad. Ya creó esas redes interneuronales y el sentimiento generado por este nivel de esta experiencia negativa, pues te hace sentir obviamente desvalorado, desmotivado, fracasado, inseguro, con una profunda sensación de derrota que quedará troquelada, marcada en esas nuevas redes neuronales. Ya aprendiste eso. Cuando esto sucede, la arquitectura neuronal ya cambió y a nivel psicológico, esto es un estado de indefensión literalmente aprendido. Entre más experiencias que consideramos negativas puedes tener, más experiencias negativas vas a seguir teniendo, vas a seguir viviendo, porque las neuronas, cuando se conectan una vez, se seguirán conectando. Y evidentemente se va a establecer un círculo vicioso al no estar conscientes de la situación y quedaremos atrapados en ese estado de ansiedad, de miedo, que incluso los psicólogos modernos le llaman la tríada cognitiva de Beck, en la que el mundo es totalmente negativo, tú todo lo ves negativo y además tienes una expectativa del futuro mala, negativa y pesimista. Desde ese punto de vista, cualquier paraíso, no importa el que sea, pues va a ser un infierno, evidentemente. Vamos a hacer un ejemplo más o menos práctico sobre la interacción de estas 4 estructuras neuronales y lo que es su neurobiología, su neurofisiología. Llegas a tu trabajo, te metes a tu área de trabajo, 10 minutos después de estar sentado, va a la secretaria de tu jefe, te toca el hombro y te dice, Pancho, Panchito, o licenciado, o arquitecto, o doctor, o seas lo que seas. El jefe quiere hablar contigo. Volteas ya desde ahí, asustado, y le preguntas, ¿de qué? Ella solo te dice, no sé, creo que está molesto. Desde ese momento, tu amígdala, ese órgano que ya describimos, vuelca toda su atención a ese evento, lo sobreenfoca. Y toda tu neurofisiología se va a destinar a esto que está pasando. ¿Cómo es que va a pasar esto? Bueno, automáticamente la amígdala se va a encargar de bloquear a tu corteza prefrontal, que es a donde está el juicio, el razonamiento, las funciones cognitivas superiores y además más evolucionadas, por cierto. Vas a entrar en un estado totalmente primitivo de supervivencia, que es el esquema básico de luchar o de huir. La amígdala se va a encargar de hacerle saber al hipotálamo, recuerdan que hablamos del hipotálamo, que estamos en peligro. Y como estamos en peligro, el hipotálamo va a hacer lo que sabe hacer, que es indicarle a tus glándulas suprarrenales que están sobre los riñones, que de inmediato liberen adrenalina y cortisol. Esto te va a generar taquicardia, sudoración, va a aumentar tu frecuencia respiratoria, te vas a poner pálido, te van a temblar las piernas. Tu respiración se va a hacer no dificultosa, pero sí muy rápida y sumamente superficial. Vas a temblar y ese hipocampo, al estar enterado de eso, el hipotálamo le va a informar al hipocampo que haga un archivo de memoria, quedando registrado eso como una amenaza para el futuro. El hipocampo va a hacer su archivo de memoria, el cortisol y la adrenalina van a quedar pues circulando en tu sangre y a su vez van a estar alimentando a la amígdala para que siga avisando que hay un momento difícil que amenaza tu seguridad, tu integridad, tu vida. Te va a quedar sensibilizado, llegas a la oficina de tu jefe,
te indican que pases, sin ni siquiera darte los buenos días ni invitarte a sentarte, se te queda mirando con desagrado y te empieza a soltar una serie de peroratas, reclamaciones, gritos, datos estadísticos sobre tu desempeño desordenado, errático y además tu mala actitud por no llevar bien puesto el nudo de la corbata. Literalmente sin dejarte siquiera entender qué está pasando, te hará la amenaza directa de despedirte y literal te saca de su oficina. Nada más imagínate cómo sales. Tu amígdala, para entonces, ya estará mandando cada vez más mensajes de alerta, perpetuando el ciclo con el hipotálamo, el hipocampo, en un estado literal de secuestro emocional. Tu lóbulo prefrontal, tu corteza cerebral va a estar totalmente bloqueada. Total, completa, absolutamente bloqueada para poder hacer una evaluación de la situación gracias a la adrenalina y al cortisol. En esencia, que la amígdala haga esto, pues no es malo, ¿no? La verdad es que está funcionando a tu favor, te está cuidando, está vigilando los peligros que hay cerca de ti. Sin embargo, este evento que está sucediendo, pues no es una amenaza real a tu supervivencia. Como si tuvieses unos leones hambrientos al lado tuyo, ¿no? Sin embargo, aunque no es una amenaza real a tu supervivencia, la amígdala ha hecho lo suyo y te ha hecho entrar en un estado básico de pánico en el que solo tendrías dos opciones: atacar o huir. Y bueno, no vas a hacer ninguna de las dos, te vas a quedar en un círculo vicioso de una manera muy desagradable. Nuestras interacciones en la vida actual no tienen nada que ver con eso. Sin embargo, así nos pasa. Y frecuentemente podemos ser totalmente secuestrados por nuestra amígdala. Podemos ser autosecuestrados. La amígdala está para eso y hará lo que sabe hacer, aún y cuando evidentemente esa amígdala no tiene la capacidad para hacer una evaluación del verdadero riesgo, pues tenemos que tener presente que esa corteza prefrontal está bloqueada por esa amígdala y por las sustancias químicas que están permanentemente procesándose. Hay otra estructura, la quinta que les decía, que se llama fascículo uncinado. El fascículo uncinado tiene múltiples funciones, muchísimas. Para los fines de este video y de este episodio, participa en la regulación emocional y entre más débil es ese fascículo uncinado, es más difícil controlar al secuestrador, porque el único que puede controlar al secuestrador es la corteza prefrontal, que está en el lóbulo frontal. Lo único que puede controlarle es ella. Solo la corteza prefrontal podrá poner las cosas en perspectiva. Es la única con sus funciones cognitivas superiores que puede determinar si esta vivencia que estás soportando es una verdadera amenaza a tu integridad física, si es una amenaza de muerte o si solo es un pelo en la sopa, ¿no? O sea, algo irrelevante. Solo él puede ver todo el escenario, sin embargo está bloqueado, está secuestrado. Una vez que esto sucede, solo hay 3 puntos que podrían marcar la diferencia en este secuestro emocional. 1, estar conscientes. En el taller de Jabo la pasaremos insistiendo en que tenemos que estar conscientes en todo momento de lo que sucede dentro de nosotros
y alrededor de nosotros. La conciencia es lo único que marca la evolución definitiva. Entonces, 1, estar conscientes. 2, tomar el control. Y 3, pues poner las cosas en perspectiva. O sea, ver el escenario completo, evaluar las cosas como realmente están. Así de simple. Fácil, ¿no? Bueno, en esencia, estar conscientes es lo que le podríamos llamar conciencia situacional, ¿no? ¿Qué está sucediendo justo en ese momento? Como siempre, el taller de Jao proporciona herramientas prácticas para lidiar con las cosas reales del día a día, con los desafíos a veces muy grandes que nos presenta la vida y a veces sencillos, ¿no? Pero como sea, problemáticos. Hoy traemos una poderosa herramienta para autorrescatarte de ese autosecuestro emocional, de las garras de tu amígdala, del periodo refractario que se ha encadenado, porque, pues, si bien la adrenalina tiene 2 o 3 minutos de efecto, el cortisol, esa hormona, tiene más o menos 90 minutos y mientras haya cortisol, estará sucediendo que la amígdala sigue lanzando señales de que hay peligro, lo cual hará que el hipotálamo siga mandando a las suprarrenales producir cortisol, así que menudo lío. ¿Qué hacemos? Doc, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo salimos de este lío? Te voy a presentar la técnica que utilizan las fuerzas especiales de muchos de los ejércitos del mundo como parte de la formación básica de sus comandos. Creo que estaremos de acuerdo en que algunas de esas fuerzas especiales y ejércitos del mundo están muy activos y estaremos de acuerdo que frecuentemente participan en misiones de infiltración, reconocimiento, asalto, rescate, combate, misiones humanitarias y por supuesto que en actividades de esa naturaleza hay una gran cantidad de imponderables que alteran totalmente el plan de misión original y que literalmente ponen en riesgo no solo la misión, sino sus respectivas vidas de modo muy real y muy extremo, ¿no? Así que bueno, en el momento agudo, es decir, apenas están desarrollando las cosas, en el momento que viene la secretaria de tu jefe y te dice, Panchito, ¿qué crees? Que el jefe quiere hablar contigo, así con una risa medio sardónica, ¿no? Pancho, el jefe quiere hablar contigo. Desde ahí, en ese momento, fomentado por la conciencia situacional, en cuanto empiezas a sentir los primeros efectos de ese miedo que da, literalmente tienes que hacer una pausa y decir, alto, detente, basta, hasta aquí. Es importantísimo que lo hagas. Puede parecer una tontería, probablemente puede parecerte hasta medio pueril el asunto, pero no es para nada. El hecho de decir alto, en el instante que te estás sintiendo invadido de modo súbito, desde ese momento le estás dando una capacidad a tu corteza prefrontal para empezar a controlar a la amígdala y es valiosísimo. Ese es el primer paso. Después, que es un proceso dinámico, obviamente hay que practicarlo, hay que estar haciendo algunas prácticas preliminares, te lo voy a decir en un momento, pues hay que tomar el control de las cosas. Ah, sí, ¿y cómo, no? ¿Cómo tomo el control de las cosas? Bueno, después de decir alto, que es un gran paso, hay que empezar a respirar. Creo que estaremos conscientes que la respiración es una de las cosas que más se altera, que más se daña en el momento, digo todo, pero es muy evidente la respiración, esa respiración superficial agitada de angustia, ¿no? Entonces hay que empezar a respirar. De entrada hay que hacer una respiración profunda, una inhalación muy profunda, retener el aire y soltarla despacio. Y luego hacer otra, si tienes oportunidad en ese momento. Después de eso, vamos a buscar hacer una cosa que le llaman en estos equipos, en los manuales de operaciones en combate y de instrucción,
le llaman respiración en caja. La respiración en caja consiste en dividir el ciclo respiratorio, que normalmente sería así, meter, sacar, en 4 fases. Meter aire, después retener el aire, luego soltar el aire, ya van 3, y luego quedarse sin respirar, también unos segundos. Esa sería la 4ª fase. Y se tendrá que hacer de la siguiente manera. La propuesta ideal de estos equipos es que inspires o metas aire en 4 segundos o aproximadamente 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Retengas 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Sueltes en 4 segundos sueltes el aire. Expires, saques el aire en 4 segundos y luego te quedes sin respirar 4 segundos. La verdad es que cuando uno lo está practicando, sobre todo en esos momentos, y ojalá tengan la oportunidad y esperaría sus comentarios al respecto de eso, probablemente si son 3 segundos o son 5 segundos, no es relevante. Probablemente puedan inspirar en 5 o 6, retener solo 4, expirar en otros 4 o 5 y aguantarse sin respirar 3. Eso ya sería genial. Con la práctica, me parece que fácilmente pueden llegar a ser una inspiración de 4 segundos, una retención de 4 segundos, una expiración de 4 segundos y una apnea, o sea, quedarse sin respirar otros 4 segundos. Claro, hay que practicarlo, hay que fomentar la neuroplasticidad positiva. Ok, en realidad esto habría que hacerlo por 5 o 10 ciclos de ser posible. Recuerden que hay un video de procrastinación por ahí en TikTok donde expliqué que los neurocientíficos han determinado que el acto de contar permite a la corteza prefrontal tomar el control de las cosas. De modo práctico se hace desde hace mucho tiempo, las culturas asiáticas del pasado lo hacen, bueno, estos equipos de fuerzas especiales lo hacen. Sin embargo, la explicación neurocientífica es esa, ¿no? Se interrumpe la producción de adrenalina y de cortisol. En fin, una vez que está hecho esto, porque digo, todavía no está terminada la rutina, eso es para tomar el control solamente. Una vez que esto ha pasado y estamos respirando lo más semejante posible a esos 4 ciclos, esas 4 etapas de la respiración y en esos 4 segundos, habría que hacer una visualización. Y también podría parecer un poco tonto esto, pero la propuesta de estos equipos, propuestas probadas, con resultados probados en ellos, es que con el poder que tiene tu imaginación, simple y sencillamente, te imagines entrando a una sala de cine, sentándote en una butaca y viendo en la pantalla el escenario que deseas tú que suceda. Aclaremos como siempre en el taller de Jabo, no se trata de hacer magia, o sea, no se trata de modificar la realidad, esa no sería la forma de cambiar la realidad. Es un hecho que tu jefe te llamó y es un hecho que te va a poner una zumba del tamaño de su perro pastor alemán. Es evidente que va a suceder. Va a haber un tsunami de agresión directa e indirecta de parte de tu jefe. Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la manera como tú puedes responder a eso. Porque al final no importa lo que sucede, sino el modo como tú respondes a lo que sucede. Entonces, puedes ver que tu jefe está haciendo eso y tú estás tranquilo, imaginas que estás ahí sentado, parado, como te tenga, y simplemente le dices, ok, entiendo, me puedo retirar, con permiso, y me retiro. No estaría mal, como recomiendan también ellos, hacer una frase, una afirmación que tampoco tiene que ver con aspectos mágicos, ¿no? Tiene que ver con autosugestión. Y que mientras vas en camino hacia allá, tú puedas decirte para tus adentros,
Suceda lo que suceda, yo voy a poder manejar esta situación. Suceda lo que suceda, voy a estar bien. Algo por el estilo. Algo que refuerce eso. Algo que siga fomentando esa neuroplasticidad positiva de la manera como tú podrás afrontar este desafío que la vida te está poniendo. Y bueno, esto lo podrás traspolar a cualquier otro. Esto solo es un ejemplo, pero bien puede ser una discusión con tu pareja, bien puede ser un accidente de tránsito, bien puede ser un conflicto de otra naturaleza. Claro es que cuando de verdad tu vida se ve amenazada, cuando estás en una parada de camión y oyes un rechinillo de llantas y de reojo alcanzas a ver un camión, brincas, te echas una maroma, sales por allá, eso ya es una situación distinta, por supuesto, ¿no? Es un peligro real, se afrontará de un modo distinto. Aquí es muy importante tener la perspectiva de esto, que solo la va a poder tener la corteza prefrontal. Y bueno, esa es la manera de librarse del secuestro emocional, que me parece que es un tema importante porque mucha gente podremos haber sido en algún momento de nuestras vidas literalmente secuestrados. Quizá enseñárselos a los niños. Los niños pueden caer en pánico a veces con frecuencia. Después de eso, pues solo hay que hacer lo que hay que hacer con lo que tengas y en el momento que lo tengas que hacer, ¿no? Muy bien, hay una memotecnia interesante de esto. Parepia. Parepia. Para, respira, piensa o analiza, sería, para fines de la memotecnia es parep, con PI, ¿no? Piensa, analiza y actúa. Haz lo que corresponda hacer en el momento que lo tengas que hacer. Lo mismo puede ser que tengas que hacer algo o que no tengas que hacer nada, ¿no? Saber esto, saber esta cuestión de cómo poder salvarte de ese secuestro emocional, de ese autosecuestro emocional, te va a dar una libertad increíble. Te va a brindar una sensación de autodominio, de autocontrol, de orgullo personal y de satisfacción. Te hará saber que tienes el control de tu vida y que no eres víctima de las circunstancias. Usando el poder de tu neuroplasticidad positiva, cada vez que lo hagas será más fácil y serás mucho mejor, y esto te hará sentir una mucho mejor persona. Una manera un poco como ejercicio práctico de practicar esta respiración sería cada vez que puedas. Es decir, estás en un semáforo, vas manejando, está el alto, respira profundamente, mete mucho aire, sácalo despacito. Mete aire, sácalo despacito. Se pone el SIGA, pues avanzas, ¿no? Estás esperando algo, mete aire, saca aire. Mete aire, saca aire. Te levantas en la mañana, haz unos 2-3 minutos de respiraciones de esto. Te vas a dormir, haz unos, en lo que te vas quedando dormido, respirando. Eso vale la pena porque se establecen estas redes neuronales que te permitirán resolver esto de mejor modo. No se olviden, amigos, buscarnos en TikTok, Instagram, Facebook. No se olviden buscar el taller de Javo. No se olviden escribir sus comentarios, dudas, observaciones, críticas, lo que sea, todo es bienvenido, todo suma. Estamos listos para afrontarlas. Recuerden, el taller de Javo es para ustedes. Vivámoslo, aprovechemos este espacio de difusión. Y bien, nos vamos a despedir con una frase. Nos vamos a despedir con una frase hoy. Y así lo vamos a estar haciendo en cada episodio que nos estemos viendo aquí. Este es de Winston Churchill, como el otro que subí a TikTok también fue de Winston Churchill. Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra. Gracias, amigos.